Buenos días, mi nombre es Joner Amaya y les vengo a presentar mi seminario titulado Compuestos organometálicos del grupo 14, la continuación, para los metales de germanio, estaño y plomo. Antes de comenzar con el tema, vamos entonces a introducir la historia de los compuestos organometálicos de germanio. El germanio fue descubierto por Clemens Winkler en 1886 en algunos minerales como la argilla. Los primeros compuestos organometálicos de germanio, como los compuestos de germano, como grupos metilo, fenilo, fueron sintetizados en 1950 y 1960. Esto dio pie para la investigación de compuestos con diferentes ligandos y en diferentes estados de oxidación, dando un mayor interés en la catálisis, materiales semiconductores, entre otros campos. Acá podemos ver en esta primera lámina algunos de los compuestos más comunes de germanio, como el tetraetilgermano y los organilos que estaremos discutiendo más adelante. Por otro lado, la química organometálica de germanio es de interés académico, pero posee poca utilidad práctica. Aquí podemos entonces observar algunas de las reacciones más comunes para la síntesis de compuestos organometálicos de este metal. Como por ejemplo, tenemos la síntesis directa, en donde el cloruro de metilo, en presencia de germanio con cobre, forman entonces ese compuesto organometálico de germanio. Por su parte, tenemos reacciones de organometal con organometal para entonces obtener esos compuestos determinados. Tenemos también las reacciones de metátesis correspondientes, donde los haluros de metal reaccionan con los compuestos organometálicos o los organometales de litio para obtener entonces el tetraalquil de germanio y el cloruro de litio. O como por ejemplo la reacción del tetracloruro de germanio en presencia del tetrabutil de germanio, en presencia de un ácido Lewis como el tricloruro de aluminio, a elevadas temperaturas como 120 grados centígrados en un reflujo de 5 horas, se obtiene ese compuesto determinado. Por otro lado, una de las reacciones más comunes para la síntesis de compuestos organometálicos de germanio es la reacción de Wurtz que vimos en nuestros cursos paseados de Orgánica 2. La reacción de Wurtz, ¿ok? Es una reacción de elevado interés para la química en donde ocurre un acoplamiento, ¿verdad? Y sirve para formar alcanos más grandes. Es decir, a partir de haluros orgánicos en presencia de sodio en un medio anhídrido, por ejemplo, en éter seco. Esta reacción tiene como primer paso la formación de radicales libres, donde el átomo de sodio dona dona electrones al haluro orgánico, formando entonces radicales alquílicos y el haluro de sodio. Por otro lado, ocurre la reacción con sodio de manera adicional, en donde este radical alquilio reacciona con el sodio, formando entonces el RNA. Y por último, ocurre un desplazamiento de tipo SN2, una sustitución nucleofílica, en donde el alquilo de sodio reacciona con un haluro orgánico, donde se produce el enlace carbono-carbono, en donde se produce el alcano deseado, y el correspondiente, el haluro de sodio. Para el caso específico de la formación de compuestos organometálicos de germanio, si queremos aplicar la reacción de Wurtz como síntesis, entonces primero estaríamos formando el reactivo de fenilgermanio, donde el átomo de sodio reacciona entonces con el bromuro de fenilo para formar el fenilsodio como reactivo de Grignard. Por otro lado, tenemos entonces un cambio del cloruro en tetracloruro de germanio, en donde el fenilsodio reacciona con el tetracloruro de germanio y el fenil reemplaza al cloruro en este metal. Por último, se van reemplazando todos los cloruros hasta formar entonces el tetrafenilgermanio, que es el compuesto que aparece en la reacción. Algunas propiedades y reacciones de los tetraorganogermanos, ¿verdad? Tenemos las siguientes. Tenemos entonces estas reacciones donde tenemos la reacción del tetraaril de germanio en presencia de bromo, en donde se inserta un átomo de bromo a ese compuesto y en presencia de reactivos de Grignard se obtiene el compuesto deseado, como los organogermanos cuaternarios y ternarios.
Algunas reacciones de alquilación, como la Friedel-Crafts, también son comunes en la síntesis de compuestos organogermánicos, ¿ok? Con números de coordinación 4, en donde se da la migración de los trialquil de germanio, donde ocurre mucho más rápido que la alquilación de trimetil silicio. Por otro lado, para los organopoligermanos, ¿ok? Tenemos algunas reacciones como la transmetalación, que ocurre por una extracción de halógenos con metales alcalinos o el magnesio, como se observa en pantalla, en presencia de tetrahidrofurano. Por otro lado, ¿ok? Encontramos entonces algunas reacciones de reducción de estos compuestos organometálicos de germanio, por ejemplo, en presencia de agentes reductores comunes como el hidruro de aluminio y litio y el borhidruro de sodio. ¿Ok? Estos compuestos se pueden preparar también en medio acuoso, como se observa en la segunda reacción, que estamos en presencia de borhidruro de sodio y agua como solvente. Y debido a la baja polaridad del enlace germanio-hidrógeno, ¿verdad? Debido a la electronegatividad similar que hay entre estos dos elementos, específicamente el germanio tiene una electronegatividad de 2,01 y el hidrógeno de 2,20. Generan entonces una diferencia de electronegatividad de 0,19, que es muy pequeña, haciendo que este enlace se categorice como de baja polaridad. ¿Ok? Para el caso de los organosilicios, que mi compañera Frank Merli los explicó en la presentación anterior, ¿verdad? Este enlace de silicio con hidrógeno tiene cierta capacidad para dronar protones. Esto hace que estos compuestos puedan reaccionar con bases mostrando un carácter similar a los hidruros metálicos. Por eso el carácter hídrico. Mientras que los órganos germanos tienen mayor polaridad en el enlace germanio-hidrógeno comparado con silicio-hidrógeno, generando una mayor tendencia a donar protones, comportándose como ácidos débiles por su comportamiento prótico. Por ende, la reacción D que se muestra al final, donde tenemos entonces el órgano de litio en presencia del hidruro de silicio, va a ocurrir a través de una reacción de metátesis, mientras que la reacción del hidruro de germanio en presencia del órgano litio va a ocurrir vía metalación. Tenemos otras reacciones muy comunes como la hidrogermanación, que es un tipo de hidrometalación, entonces es una reacción relevante para estos compuestos, en donde tenemos presencia del hidruro de germanio, ¿verdad? Orgánico, en presencia de un alqueno a 120 grados centígrados se obtiene ese compuesto mostrado en pantalla. ¿Okay? Por otro lado, también tenemos otras hidrometalaciones en presencia de triple enlace, que usualmente se deben dar en compañía de complejos de metales de transición o especies generadoras de radicales libres. Y en el caso de estos compuestos son excelentes para formar enlaces germanio-metal, es decir, a partir de los hidruros en presencia de compuestos de metales de transición, se puede generar entonces estos enlaces de germanio con el metal de mercurio y formar hidruro de etilo. Por otro lado, tenemos compuestos llamados germilenos, ¿okay? Que también pueden obtenerse mediante las siguientes reacciones. Por ejemplo, acá tenemos las reacciones en donde el compuesto mostrado inicialmente en presencia de elevadas temperaturas y metanol, que se obtienen entonces esos hidruros de germano, que se llaman germilenos. Por otro lado, también tenemos las reacciones de abajo, en donde dependiendo de la estructura de los grupos R, van a obtenerse germilenos muy reactivos o muy poco reactivos debido al efecto estérico. Es decir, obviamente el efecto estérico de volumen va a entonces generar especies que reaccionen mucho menos en comparación con sustituyentes que no sean tan voluminosos, creando entonces una mayor reactividad en ellos. Por otro lado, ¿ok? También se pueden generar aniones y radicales germilo. En el caso de los aniones específicamente, por ejemplo, para la primera reacción, en donde tenemos esa reacción del compuesto de enlace germano-germanio en presencia de potasio y el solvente HMPA, recordando que este es el hexametil en tetramina, ¿okay? Que es un solvente polar aprótico y altamente polar y se utiliza usualmente como disolvente y agente ligante, ¿okay? Se obtienen entonces el catión potasio y se genera entonces el anión correspondiente de trietilgermanio, ¿okay? Con un par de electrones no enlazantes. ¿Okay? En el caso de los radicales germilo,
se pueden obtener vía rupturas homolíticas como en presencia de HNU, ¿ok? Como por ejemplo ese último radical que aparece en el trialquil germanio con un electrón no enlazante, generando entonces una especie altamente reactiva, es decir, un radical germil. Vamos entonces ahora a comenzar con los organilos de estaño. ¿Okay? Para el caso del estaño, ¿okay? La química organometálica del estaño se originó a partir del año 1930-1950, en donde se originaron los primeros métodos de síntesis para los compuestos de carbono estaño. Por su parte, estos compuestos presentan grandes aplicaciones en la fabricación de PVC y otros plásticos. Las reacciones más importantes pueden ser de acoplamiento y transmetalación, como el método de Steele, que fue, digamos, patentado en 1970, donde se obtienen muchas aplicabilidades como materiales semiconductores de estaño. Por último, tenemos el científico mostrado en la presentación, que es Edward Frankland, en 1949, entonces sintetiza el dietilestaño como uno de los compuestos más comunes organometálicos para este metal. ¿Okay? Algunas características de este metal son números de coordinación mayores a 4, asociación de los haluros órgano-estaño por medio de puentes, facilidad de formar iones de estaño a partir de su capacidad de aumentar su número de coordinación. Los enlaces carbono-estaño son prácticamente covalentes y son bastante estables. Por otro lado, tenemos las siguientes reacciones de obtención de compuestos organometálicos de estaño, como por ejemplo la metátesis, ¿okay? En donde se hace reaccionar haluros metálicos en presencia de organometales, ¿verdad? En donde se generan esos compuestos determinados. También tenemos reacciones donde los alquenos reaccionan con los hidruros de estaño para formar esos compuestos, ese compuesto como producto de la reacción número 8. Por otro lado, también tenemos otras reacciones como la síntesis directa, ¿okay? Donde se da la reacción de estaño con cobre en presencia de cloruro de metilo entre 200 y 300 grados centígrados para formar ese dialuro de dimetilestaño. ¿Okay? Otras reacciones donde se hacen reaccionar en los compuestos de estaño en presencia de alquinos para formar entonces esos dos compuestos y entre otras reacciones de gran importancia. La última reacción es una hidroestanación, ¿okay? Donde el cloruro de estaño reacciona con ácido clorhídrico en presencia de tóxido de sodio, ¿okay? Y se hace en presencia luego, posteriormente, de un alqueno, se da entonces la hidroestañación. Por otro lado, ¿okay? Acá podemos entonces observar una de las características que tienen los compuestos organometálicos al aglomerarse entre sí, que es la formación de puentes, como se mencionó hace un instante. Los haluros de organoestaño tienden a asociarse mediante puentes sigma donadores, ¿okay? Y donde las distancias de enlace entre los átomos de estaño-carbono pueden llegar a 221 pm y la tendencia a su número de coordinación elevado aumenta con el aumento del número atómico del átomo central y con el aumento de la electronegatividad de estos ligandos. Por otro lado, ¿ok? Se generan muchos productos importantes en las reacciones de los compuestos organometálicos de estaño, específicamente para los haluros organilos de estaño. Por ejemplo, un haluro organilo de estaño en presencia de un organolitio puede formar entonces un trialquil organoestaño, ¿ok? En presencia de un reductor como hidruro de aluminio litio puede formar entonces el hidruro de trialquil estaño. En presencia de sodio, por ejemplo, la reacción de metilación, puede formarse entonces el enlace estaño-estaño, aumentando el número de la cadena de carbonos, ¿okay? Entre otras reacciones como se muestran en pantalla. Por su parte, ¿okay? Tenemos entonces que los compuestos de dialuro de dialquil estaño pueden presentar la reacción de hidrólisis dependiendo en qué medio se encuentren, debido a su carácter anfótero de los estanoxanos, okay, espero haberlo pronunciado bien, que esto contrasta bastante bien con la naturaleza inerte de los siloxanos que explicó mi compañera Frank Merli.
¿Ok? Esto se debe entonces a que la capacidad para los estatoxanoxanos para reaccionar tanto con ácidos como bases, ¿ok? Se debe a que el estaño tiene varios estados de oxidación y una mayor tendencia a participar en enlaces coordinados, mientras que los siloxanos, ¿ok? Son enlaces mucho más estables y presentan una menor reactividad del silicio en comparación con estaño, limitando así su capacidad de reaccionar con ácidos y bases. Ahí podemos entonces observar que estos compuestos, dependiendo del tipo de medio donde se encuentre, si es un hidrólisis y medio básico, se van a formar hidróxidos, si es un hidrólisis y medio ácido, se van a formar esos compuestos eh, de sulfato de dialquilestaño. Por otro lado, los alcohóxidos de organoestaño se pueden preparar a partir de los respectivos haluros y alcoholes en presencia de una base auxiliar. Como por ejemplo, ahí tenemos el haluro de organoestaño en presencia de un alcohol y una base auxiliar, como por ejemplo en este caso la trietilamina. ¿Ok? Se pueden obtener esos alcohóxidos correspondientes como productos. O también pueden obtenerse mediante transalcoxilación, ¿ok? Donde los compuestos reaccionan con alcoholes para formar estos alcoxios y desprender agua en el medio. Las amidas de organoestaño no se pueden obtener por amonólisis de los haluros de organoestaño. Se pueden preparar mediante sustitución nucleofílica por amida, ¿ok? Por ejemplo, tengo el haluro de organoestaño en presencia de esa amida correspondiente de litio, entonces se va a obtener entonces la amida y se desprende cloruro de litio. Por su parte tenemos el segundo ejemplo donde el compuesto eh, de tributil fenil de estaño en presencia de lamina de potasio, ¿ok? En amoníaco líquido se obtiene la amina y el compuesto de fenil con potasio. Y las amidas de órgano estaño han encontrado aplicación en la síntesis orgánica. Por su parte, estas amidas obtenidas en presencia, por ejemplo, de ciclohexanona, se obtienen entonces otros compuestos de interés sintético para la química. O como por ejemplo vemos en la segunda reacción, donde esa amida, perdón, reacciona entonces con la clorociclohexanona, ¿verdad? Para formar el tributil cloruro de estaño y el, la el producto secundario como se muestra en la presentación. Por otro lado, la estabilidad de los alquilestaños, ¿verdad? Aumenta con el aumento del grado de alquilación. ¿Ok? Estos alquilestaños se emplean en síntesis para reacciones de hidroestanación, hidroestanólisis y acoplamiento oxidativo. ¿Ok? Entonces, ahí podemos ver entonces que estos hidruros de estaño reaccionan con alquenos para formar un enlace entre estos átomos y enlazándose con estos compuestos de estaño. Y esta hidrometalación ocurre vía radicales libres a través de una transferencia de hidruro. La hidroestanólisis, ¿ok? Es la reacción donde tenemos el hidruro de estaño, ¿verdad? El hidruro de organo estaño en presencia de XY, del enlace XY, donde se da entonces una reacción donde se sustituye el Y al organoestaño y se desprende entonces el hidrácido correspondiente de, de HX, ¿ok? Y dependiendo de la naturaleza del grupo atacante, los hidruros organilos de estaño pueden actuar como donantes de hidruros, de protones o de radicales hidrógeno. Por ejemplo, en la primera reacción, entonces, en donde el hidruro de organo estaño reacciona entonces con ácido etanoico para formar entonces ese compuesto y desprender hidrógeno. Esto ocurre mediante una transferencia de hidruros. Para la segunda reacción, donde el hidruro de organo estaño reacciona entonces con ese compuesto de titanio para formar ese producto y esos productos y a través de una transferencia de hidrógeno. Mientras que en la última reacción, donde el hidruro de organo estaño reacciona entonces con ese compuesto de organo mercurio para formar esos productos correspondientes a través de una reacción de vía radical libre, en donde se transfieren radicales. Y obviamente, si el grupo R utilizado es metilo, la reacción es a menos 10 grados, mientras que si el grupo R utilizado es fenilo, debe utilizarse 100 grados centígrados, como se muestra en la presentación. Aquí entonces observamos otra reacción que es el acoplamiento oxidativo.
¿ok? Entonces, en donde el hidruro de organo estaño reacciona con otro hidruro de organo estaño, catalizada obviamente para formar ese enlace de estaño-estaño y desprender hidrógeno al medio. Por ejemplo, tenemos la reacción del haluro de organoestaño, ¿verdad? De trimetilestaño, en presencia de sodio y amoníaco líquido, donde se da una metilación, formando nuevos enlaces de estaño-estaño con más grupos alquilo. Y para asegurar la estabilidad cinética, es esencial proteger el enlace vulnerable de estaño-estaño mediante alquilación o arilación, como se acaba de explicar. Por otro lado, los compuestos con número de coordinación menor a 4, ¿ok? Tenemos algunas aplicabilidades de obtención de estos grupos, ¿ok? Como por ejemplo tenemos el compuesto de R3, estaño-estaño R3, en presencia de sodio con tetrahidrofurano. Entonces se forma el compuesto de trialquil de estaño y sodio para formar entonces ese compuesto más iones sodio. Tenemos entonces el haluro de organoestaño en presencia de sodio con amoníaco líquido, también se forman esos compuestos. También tenemos el tetraalquil de estaño en sodio con amoníaco líquido y el trialquil hidruro de estaño en presencia de hidruro de sodio con etóxido de sodio para formar esos compuestos. ¿Okay? Estos compuestos son útiles para formar entonces enlaces de estaño-metal de transición, como por ejemplo observamos en la última reacción, en donde tenemos entonces el compuesto de organoestaño de litio en presencia de ese compuesto coordinación de cuatro grupos carbonilos con níquel, ¿verdad? En presencia de tetrahidrofurano, que entonces se va a observar la formación de ese complejo en donde existe el enlace de estaño con el metal de transición, en este caso el níquel. Por otro lado, entonces tenemos la formación de distanos, ¿ok? Distananos, ¿ok? Que estos son compuestos que son fuentes adicionales de radicales organoestanílicos, ¿ok? Y por ejemplo, tenemos la primera reacción donde ese compuesto en presencia de temperatura forma radicales de triaril estaño, ¿ok? Donde el sustituyente es un grupo arilo, ¿ok? Sustituido. Y tenemos diferentes aplicabilidades de estos compuestos, como por ejemplo los trialquil hidruros de estaño en presencia de diterbutóxido, ¿ok? Y energía HNU a 77 Kelvin, obtengo entonces el trialquil radical estaño, o como por ejemplo el tetraalquil de estaño con rayos gamma y 77 Kelvin, obtengo el mismo compuesto, o ese último en presencia de HNU, obtengo este mismo compuesto mencionado. Esta formación es espontánea a través de la incisión homolítica de estos compuestos y solo ocurre si es asistida por sustituyentes voluminosos, como el grupo arilo. Por otro lado, tenemos los estanilenos. Los estanilenos entonces se pueden formar a través de la reacción del dihaluro de organoestaño, ¿verdad? En presencia de diferentes fuentes para formar el estanileno, ¿ok? Y estos tienen aplicabilidades, a su vez, como la reacción en presencia de hidruros de organoestano, en presencia de haluros orgánicos y en presencia de otros sustituyentes, como por ejemplo el ese sustituyente de 2,3 dimetil butadieno, ¿ok? Donde se forma ese complejo de dialquil 2,3 dimetil butadieno de estaño. Por acá tenemos los hextanocenos, ¿ok? Que en donde el cloruro de estaño reacciona entonces con 2 moles de ciclopentadienilo de sodio y 2 moles de cloruro de sodio, y entonces se van entonces a juntar estos sustituyentes ciclopentadienilos, ¿okay? Que tienen diferentes aplicabilidades sintéticas, ¿ok? A su vez, si se siguen añadiendo ciclopentadienilos de sodio, se van añadiendo estos sustituyentes al átomo central de estaño, ¿ok? Generando entonces diferentes hibridaciones, como para este caso tenemos hibridaciones sp2, ¿ok? Con ángulos aproximados de 125 grados, y a medida que se van añadiendo sustituyentes a los ciclopentadienilos, estos ángulos de enlaces van en aumento, como por ejemplo observamos que cuando se sustituyen los metilos en el ciclopentadienilo, el ángulo de enlace entre estaño con estos compuestos es de 144 aproximadamente. Mientras que cuando se adicionan grupos fenilos a los ciclopentadienilos, ¿okay? Cuando se sustituyen acá, perdón,
Los ángulos de enlace son de 180 grados aproximadamente. Y las distancias de enlace entre el carbono y estaño son aproximadamente 271 pm. Por último, vamos entonces a estar hablando de los organilos de plomo. ¿Okay? En el caso del plomo, como último metal del grupo 14, ¿okay? La química organometálica del plomo surge en el año 1853, donde Carl Jacob Lewin sintetizó el primer compuesto organometálico de plomo, que era el tetraetilo de plomo, al hacer reaccionar plomo con yoduro de etilo. Por su parte, en 1858, George Bowling, tiene un nombre un poco complejo, sintetizó compuestos como el tetraetilo de plomo y tetrametilo de plomo. Sin embargo, esta química organometálica del plomo no tiene mucha aplicabilidad a largo plazo debido a la alta toxicidad que tienen los compuestos de plomo a nivel mundial, ¿okay? Que generan entonces altas fuentes contaminantes para el medio ambiente. Algunas propiedades de estos organilos de plomo pueden ser números de coordinación desde 4 hasta 8, no son atacados por el aire o el agua, ni afectados por la luz, y presentan una poca tendencia hacia la concatenación, y la energía de enlace plomo-plomo es relativamente baja, de aproximadamente unos 100 kJ por mol. Para su preparación tenemos diferentes reacciones, como por ejemplo el dicloruro de plomo en presencia del haluro o de organomagnesio, que es un compuesto de Grignard, que entonces forma, en presencia de tóxido de sodio, forma esos compuestos que están allí. Otras reacciones tenemos la reacción del metil-litio en presencia de cloruro plumboso, que en presencia de tóxido de sodio forma entonces ese compuesto de tetrametil de plomo, cloruro de litio y plomo, entre otras reacciones. Por acá tenemos otras adicionales de gran importancia, como la reacción de metátesis entre el plomo con yoduro de metilo para formar ese dialuro de organoplomo. Tenemos también la reacción de alquenos con hidruros de organoplomos, ¿okay? Que es una hidroplumbación. ¿Okay? Recuerden que estuvimos hablando de las hidrogermanaciones, hidroestanaciones, hidroplumbaciones, que son transmetalaciones, que son hidrometalaciones todas. ¿Okay? Por su parte, los haluros de organoplomo, ¿okay? Son accesibles a través de la incisión del enlace carbono-plomo con dihalógenos o mejor aún, haluros de hidrógeno o cloruro de tionilo. Como por ejemplo podemos observar allí como el tetraalquil de plomo en presencia de un hidrácido, ¿okay? Puede formarse esos compuestos correspondientes. La reacción con HCl es 60 veces más rápida que con el tetrafenil de plomo que para tetrafenil de estaño, debido a su alta reactividad. Los compuestos del tipo RPBX3 se aproximan a tetracloruro de plomo en su inestabilidad y se pueden preparar mediante la adición oxidativa del haluro orgánico a el haluro de plomo. Ahí tenemos la reacción del haluro de plomo con el haluro del yoduro de metilo. Se forma entonces el triyoduro de metilplomo. ¿Okay? Acá observamos en la siguiente lámina, ¿okay? Los haluros que se pueden estar formando a partir de estos tetralquilo de plomo en presencia de HX. ¿Okay? También tenemos la reacción antes mencionada. Y por su parte, estos compuestos de dialuros de organoplomo en presencia de medio básico también pueden formar compuestos de tipo hidroxilo, ¿okay? Debido a su carácter anfotérico y formar cloruro. Estos hidruros presentan una alta sensibilidad al aire y a la luz, ¿okay? Como por ejemplo tenemos allí la reacción de reducción con hidruro de aluminio y litio, tóxido de sodio, ¿okay? Y tenemos entonces la reacción por su parte, la reacción de los hidruros de organoestaño en presencia de ese compuesto para formar otros hidruros de tributilplomo, ¿okay? Y la alta reactividad del enlace plomo con hidrógeno es evidente a partir de las suaves condiciones en las que se reducen los compuestos organohalogenados y carbonílicos con el hidruro, de trialquilplomo. ¿Okay? Entonces observamos diferentes aplicabilidades de obtención de hidruros de fenilo, ¿okay? Hidróxidos. A partir de esto también se pueden formar los hidróxidos correspondientes con diferentes condiciones de reacción y temperaturas en general. Bueno, esta ha sido toda mi presentación. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias.